Hola, mi nombre es Luis Javier Castellanos Mendoza. En este video voy a explicar las preguntas 1, 2 y 4 del anexo 3 sobre las magnitudes de dosis, los efectos biológicos según el tipo de radiación y las características de los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes. Pregunta 1. Magnitudes de dosis. Primero, la dosis absorbida representa la cantidad de energía que la radiación deposita en un tejido. Se mide en Gray, donde un Gray equivale a 1 Joule por kilogramo. Luego, tenemos la dosis equivalente. Esta considera el tipo de radiación, porque no todas causan el mismo daño biológico. Se calculan con la fórmula H igual a D por WR, donde WR es el factor de ponderación de radiación. Por ejemplo, los rayos X y gamma tienen un WR de 1, mientras que las partículas alfa tienen 20, lo que indica que producen mucho más daño. Finalmente, la dosis efectiva toma en cuenta no solo el tipo de radiación, sino también la sensibilidad de cada tejido u órgano. Su fórmula es: la dosis efectiva es igual a la suma de las dosis equivalentes en cada tejido multiplicadas por el factor de ponderación del tejido, donde WT es el factor de ponderación del tejido. Ejemplo práctico. Si dos órganos reciben la misma dosis absorbida, el que es más sensible, como la médula ósea, tendrá una dosis efectiva mayor. Pregunta 2. Daños biológicos según el tipo de radiación. Para un mismo valor de dosis absorbida, los daños biológicos no son iguales, ya que dependen del tipo de radiación. Por ejemplo, una radiación alfa deposita más energía en un espacio pequeño y genera más daño celular que los rayos X. Por eso se utilizan las magnitudes de dosis equivalentes y dosis efectiva, que corrigen la dosis absorbida según el tipo de radiación y el órgano afectado. La piel puede sufrir eritema o necrosis, los testículos esterilidad temporal o permanente, los ovarios pérdida de fertilidad, el cristalino cataratas y la médula ósea depresión del sistema inmunológico. Pregunta 4. Características de los efectos biológicos. Los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes tienen varias características importantes. Dependencia de la dosis. A mayor dosis, mayor daño. Por ejemplo, 5 Gray pueden causar necrosis en la piel. Umbral de aparición. Algunos efectos aparecen solo si se supera un valor mínimo de dosis, como las quemaduras, llamados efectos determinísticos. Otros no tienen umbral y solo aumentan su probabilidad con la dosis, como el cáncer, efectos estocásticos. Tiempo de manifestación. Pueden ser tempranos, horas o días, como náuseas o eritemas, o tardíos, meses o años, como cataratas o cáncer. Selectividad tisular. Algunos tejidos son más sensibles, como la médula ósea y las gónadas, mientras que el músculo o el sistema nervioso son más resistentes. Acumulación y reversibilidad. Las exposiciones repetidas pueden acumular daño y algunos efectos pueden ser irreversibles, como las mutaciones genéticas. En conclusión, las magnitudes de dosis y los factores de ponderación nos permiten
comprender cómo distintos tipos de radiación afectan de manera diferente a los tejidos humanos. Muchas gracias por su atención. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jimena Leiva Durán y hoy vamos a hablar sobre temas muy importantes dentro del campo de la radiología, los efectos biológicos de la radiación ionizante en los tejidos vivos y las medidas de radioprotección que debemos aplicar para prevenirlas. La radiación ionizante es una herramienta fundamental en medicina, ya que nos permite obtener imágenes diagnósticas y tratar diversas enfermedades, pero al mismo tiempo, si no se utiliza correctamente, puede causar daños significativos en los tejidos del cuerpo humano. Por eso, conocer sus efectos y las formas de protección es esencial para garantizar la seguridad tanto de los pacientes como de su personal. Cuando la radiación ionizante interactúa con los tejidos vivos, puede producir efectos biológicos a distintos niveles. En la mayoría de los casos, la radiación actúa sobre las moléculas de agua del cuerpo, generando iones y radicales libres, altamente reactivos. Estos radicales pueden alterar estructuras celulares esenciales, especialmente el ADN, provocando mutaciones, roturas de cadena o alteración metabólicas. Los efectos de la radiación se dividen en estos dos grupos: efectos determinativos y efectos estocásticos. Los efectos deterministas aparecen cuando las dosis de radiación supera un cierto umbral. Cuando mayor es la dosis, más grave es el daño. Algunos ejemplos son el enrojecimiento de la piel o eritema, la caída del cabello, las quemaduras, la esterilidad temporal o incluso la necrosis tisular. Estos efectos suelen manifestarse poco tiempo después de la exposición. Por otro lado, los efectos estocásticos no tienen umbral, es decir, pueden ocurrir incluso con dosis bajas. En estos casos, la gravedad no aumenta con la dosis, pero sí lo hace la probabilidad de que aparezca. Entre ellos se incluye el cáncer inducido por radiación, la mutación genética y las alteraciones hereditarias. Además, la respuesta del organismo depende de la radiosensibilidad de las células, lo que se divide rápidamente, como la de las médulas óseas, el epitelio intestinal y las gónadas. Son mucho más sensibles. En cambio, las células nerviosas y musculares, que se dividen poco o nada, son más resistentes. Existen también factores físicos que influyen en el daño biológico, como la transferencia lineal de energía LET y la eficacia biológica relativa RBE. La LET mide cuánta energía deposita la radiación a lo largo de su recorrido en el tejido. Cuanto mayor es la LET, más concentrada y más difícil de reparar es el daño. La RBE, por su parte, compara la capacidad de diferentes tipos de radiación, pero produce el mismo efecto biológico. Por ejemplo, las partículas alfa tienen una LET y una RBE altas, por lo que son mucho más dañinas que los rayos X o los rayos gamma, que tiene baja LET. Para evitar los efectos nocivos de la radiación se aplican los principios fundamentales de la radioprotección establecidos por el Organismo Internacional de Energía Atómica: justificación, optimización y lineamientos de dosis. El principio de justificación indica que ningún procedimiento con radiación debe realizarse si no ofrece más beneficios que riesgos. Por ejemplo, no se debe realizar una radiografía innecesaria. El principio de optimización busca mantener la dosis tan baja como razonablemente sea posible según el criterio ALARA, y el principio de limitación de dosis establece límites máximos de exposición, especialmente para el personal ocupacional expuesto. En la práctica clínica, estas medidas se aplican mediante el uso de delantales y protectores de plomo, barreras fijas o móviles, colimadores para limitar el haz de radiación,
y dosímetros personales que registran la dosis recibida por cada trabajador. También es esencial realizar mantenimiento preventivos a los equipos y capacitar al personal de forma continua. En el caso de los pacientes se debe usar la menor dosis posible que permita obtener una imagen diagnóstica de buena calidad, evitando repetición innecesaria y protegiendo la zona que no se desea irradiar. En conclusión, la radiación ionizante puede generar efectos biológicos que van desde alteraciones leves hasta daños graves e irreversibles. Sin embargo, con una adecuada formación, la aplicación de los principios de radioprotección y el uso responsable de la tecnología es posible aprovechar los beneficios de la radiación sin comprometer la salud. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Diego Carrera Riveros y les vengo a hablar de la pregunta 6, la 7 y la 9 del trabajo número 3 de radiobiología y radioprotección. Número 6. Justifique la siguiente afirmación: la transferencia lineal de energía, eficacia biológica relativa son factores físicos que afectan la radiosensibilidad. Sí, porque la transferencia lineal de energía LET y la eficacia biológica relativa RBE están directamente relacionadas con el daño biológico que causa la relación LT. El LT describe la densidad ionizante a lo largo del recorrido de una partícula. Una LT alta causa daños más concentrados y difíciles de reparar en el ADN y otras moléculas biológicas, lo que se traduce en una mayor radioeficacia. La RBE es un factor que cuantifica este efecto asignando un valor más alto a la radiación con mayor LET, como la partícula alfa, en comparación con la LT baja, como los rayos X o gamma. La pregunta número 7. ¿En qué consiste el síndrome de radiación aguda? Describe las consecuencias de eventos ocurridos en función del tiempo y su manifestación clínica. Es un trastorno grave que resulta de la exposición a altas dosis de radiación en un contorno corto de tiempo. Se manifiesta en varias fases, comenzando con una fase prodrómica de síntomas gastrointestinales como náuseas, vómito y diarrea, seguidas por la fase latente y finalmente por una fase de enfermedad manifestada que depende de los órganos más afectados o hematopoyético, gastrointestinal y cerebrovascular. Los síntomas son náuseas, vómitos, anorexia, falta de apetito, diarrea, mareos, fatiga y enrojecimiento o manchas en la piel o ronchas. En las imágenes que pudieron ver es como se muestra la enfermedad. La pregunta número 9. ¿Qué es y cuándo utilizar la dosimetría biológica? Es un método para evaluar las dosis de radiación recibidas por una persona analizando los efectos de sus células, especialmente mediante un estudio de alteraciones cromosómicas. Se utiliza cuando hay una sospecha de sobreexposición a la radiación, ya sea un método principal o para completar a la dosimetría física, especialmente tras accidentes o exposiciones agudas, o sea, exposiciones severas. ¿Cuándo se utiliza? Cuando se sospecha que una sobredosis de la radiación se emplea cuando los métodos físicos como los dosímetros personales no son suficientes o no se dispuso de ellos. Para evaluar las exposiciones agudas altas es útil para determinar el tratamiento médico y prevenirlo. Para proporcionar alivio en casos de baja exposición, si la exposición es muy baja, puede ser un gran alivio psicológico para la persona. Bueno, estas fueron las respuestas a las preguntas 6, 7 y 9. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.
Cordial saludo, mi nombre es Emilio José Vargas Ducuara. El día de hoy voy a responder las preguntas 8 y 10 del anexo, las cuales la pregunta 8 es, describe los efectos de la radiación en útero durante la gestación, preimplantación, organogénesis y la etapa de crecimiento fetal. Para empezar, la etapa de preimplantación es de 0 a 2 semanas después de la fecundación. Sus principales características son que el embrión aún no se ha implantado del todo en el útero, o sea que sigue en fase cigoto y mórula. Las células son totipotenciales, es decir, pueden reemplazarse si alguna de estas se muere, o sea, se reemplazan. Los efectos que tienen en la radiación es que si la dosis es baja, el embrión puede recuperarse sin daños. Si la dosis es alta, se produce muerte embrionaria y aborto espontáneo. Como también no se producen malformaciones y pues también ya que todavía no se ha implantado, no produce malformaciones porque aún no hay diferenciación celular. En la etapa de organogénesis, esta es de a 2 a 8 semanas después de la fecundación, se caracteriza porque ya se forman los órganos y estructuras principales corporales. Es la etapa más sensible en los efectos de la teratogénicos, es decir, más propenso a sufrir malformaciones. Los efectos que tienen la radiación es que las malformaciones, como ya dije, presentan más malformaciones congénitas si la dosis supera los 100 y 200 miligray. Como ejemplo, microcefalia, hidrocefalia, malformaciones cardíacas, esqueléticas o del sistema nervioso central. Como también padecer de retraso del crecimiento intrauterino, tener un mayor riesgo de aborto si la dosis es muy elevada. La severidad del daño depende del órgano en desarrollo al momento de la exposición. Por ejemplo, que si el sistema nervioso es especialmente sensible entre las 3 y 7 semanas y se expone a la radiación, es más propenso de sufrir alguna malformación o un daño. La etapa de crecimiento fetal es de 8 semanas hasta el nacimiento. Las principales características es que los órganos ya están formados, como también las estructuras corporales. El crecimiento y la diferenciación funcional continúan. Los efectos que tienen la radiación es que puede padecer un retraso de crecimiento físico y mental, sobre todo si la exposición ocurre entre las 8 y 25 semanas. El déficit intelectual o la microcefalia también es un efecto que podría pasarle, especialmente si se irradia el cerebro fetal, más sensible entre las semanas 8 y 15. Como también padecer de un riesgo de cáncer infantil, como leucemia o tumores sólidos, que puede aumentar ligeramente incluso con dosis bajas. En etapas tardías, o sea, el tercer trimestre, el feto es menos sensible a malformaciones, pero sigue existiendo el riesgo de que tenga efectos estocásticos, o sea, probabilísticos, como el cáncer. La pregunta 10 nos pregunta que cómo podemos reducir los efectos de la radiación. Primero tenemos que aplicar el principio Al-Ará, que en español significaría tan bajo como sea razonablemente posible, que esto significa mantener la dosis de radiación tan baja como sea. Razonablemente posible sin afectar la calidad diagnóstica ni el éxito del procedimiento, que esto se logra controlando el tiempo, la distancia y el blindaje. Segundo, reducir el tiempo de exposición, utilizar fluoroscopías intermitente o pulsada, no continua, revisar las imágenes previas en lugar de mantener el haz activo y planificar el procedimiento antes de iniciar para evitar repeticiones innecesarias. Tercero, aumentar la distancia entre la fuente y el operador al paciente. Cuanto mayor sea la distancia entre el operador a la fuente de la radiación, menor será la dosis recibida. Como también ubicar monitores y controles fuera del campo directo siempre que sea posible. Cuarto, utilizar barreras y blindajes adecuados, que esto es un factor de bioseguridad, como también seguridad al paciente y al responsable, las cuales colocar pantallas plomadas móviles, delantales plomados, gafas y guantes de plomo.
como también usar protección gonadal y tiroidea tanto para el paciente como para la persona que maneja las proyecciones. Quinto, optimizar los parámetros técnicos del equipo a usar el kilovoltaje y miliamperaje según la complexión del paciente y el tipo de estudio. Usar colimación enfocando solo en el área del interés y evitar las superexposiciones de campos de radiación sobre la misma zona cutánea. Sexto, capacitación y control dosimétrico, que esto es el personal médico debe estar entrenado a radioprotección y conocer los límites de dosis ocupacional y del paciente. Como también se deben realizar controles dosimétricos periódicos con dosímetros personales y registro de dosis acumuladas en cada procedimiento. Y séptima es la rotación y planificación del campo irradiado. Procedimientos largos es preferiblemente variar el ángulo del haz para distribuir la dosis en distintas zonas de la piel y evitar la sobreexposición localizada para así no afectar al paciente. Muchas gracias.